Balón arriba, vamos a ver, ahí trae el remate, a punto de llegar, la primera oportunidad, el saque de banda, el remate de Mondo, primera oportunidad. Unión Deportiva Llanera, por esa acción de Carcedo con cartulina amarilla incluida. El balón se va Corgo. Corgo que la busca y finalmente gol del Llanera. Acaba de marcar Dani Corgo de penalti. La primera disparo entre los tres palos que ha tenido, el segundo, porque tuvo uno en Mondo en los primeros minutos, pero bueno, llegó una acción puntual, en una acción con un penalti. ¿Para ti ha sido penalti? ¿Fue penalti? Sí, claro. Buena versión del Hongo. Sí, al final lo va a necesitar Chuchi durante la temporada para finiquitar los partidos, ¿no? Sobre todo ahí arriba, jugador diferencial. Peligro. Va a sacar desde la banda. El balón cerrado, ahí puede llegar Romaric, atención al disparo. Uf, madre de Dios. El disparo en este minuto 34 de Dani González. Se fue alto. Peligro. Sí. Saque de banda y normalmente, o casi siempre, el primer futbolista que interva. Ahí, atención. Ahí, sí. No era para el portero. Romaric, tiene un gol esférico, atención porque Romaric puede buscar su golito. Romaric el disparo. Al palo. Al palo. ¿Con qué facilidad? Sí, en el penalti y en el disparo. Atención por tratar de armar la pierna a Romaric. Continúa Romaric, se ha ido muy bien por velocidad. Continúa Romaric, el disparo y el gol. ¡Gol! Se vea, ¿no? Sí, se vea, sí. Ha sido Bea. Gran jugada de Romaric por línea lateral. La verdad que daba la sensación de que era indefendible, ¿no? Por parte de los jugadores del Ciade. Con qué facilidad se va. Lo hizo Romaric con Pablo. La pelota, atención, porque ahí llega Lyman, puede buscar el disparo y la parada de Benítez, ¿eh? Ahí estuvo el que el Ciade se entrase en el partido, en este rush final del